¿Qué tal, mis queridos Stickmasters? Hoy vamos a continuar con la segunda fase de OSPF, compartiendo las LSDB entre vecinos. Atentos. Si recuerdan, en la primera fase los routers alcanzaron un estado de two-way. Este estado significa que los routers están disponibles para intercambiar sus LSDB con sus vecinos. Es decir, están listos para hacer un intercambio de dos vías de sus LSDB. Pero este proceso de intercambio de LSDB no se hace de golpe. En otras palabras, debe suceder todo un proceso para que al final cada router de la topología obtenga una LSDB idéntica a la de su vecino. Este proceso incluye ciertos estados de OSPF por los que el router debe pasar y además incluye ciertos mensajes que se deben intercambiar los vecinos. Primero que nada, los vecinos se comparten una lista de LSAs de sus respectivas LSDB. A ver, no comparten todos los detalles de sus LSAs, sino una lista. Véanlo como esto. Mamá te pregunta qué hay en el refrigerador, porque necesita ir de compras. Tú le dices que hay leche, jamón, queso, huevos, etc. Pero no le das las especificaciones de cada producto, como la marca, la cantidad, el color, etc. A esto me refiero con lo de la lista de LSAs que se comparten los vecinos. Solo es algo como un checklist obviando detalles. Esta lista de LSA sirve para que los vecinos puedan ver cuáles LSAs ya tienen, para luego indicarle al vecino que solo le envíe las LSAs que no tiene. Vean que esta es una buena forma de ahorrar recursos, porque así los routers no reciben tanta información que los llegue a saturar, sino más bien solo la información necesaria. En este proceso interino de compartir mensajes y alcanzar estados OSPF, es bueno recordar algunos términos que para fines de certificación te pueden servir. Por ejemplo, los mensajes OSPF que envían las LSAs a sus vecinos se conocen como paquetes de actualización de estado de enlace, Link State Update, LSU. Ya metiéndonos en terminología, decimos entonces que una LSU contiene las estructuras de datos llamadas anuncios de estado de enlace o LSA. Cuando dos vecinos OSPF terminan de enviarse LSUs y con ello logran completar sus respectivas LSDB, pues estos vecinos alcanzan un estado llamado full. Este estado indica que ambos vecinos ya completaron sus propias bases de datos, las cuales son idénticas para todos los routers OSPF de la topología, y pueden pasar a la tercera fase del proceso: calcular las mejores rutas aplicando el algoritmo SPF a sus propias bases de datos LSDB. Sin meternos tanto en teoría, veamos los estados que suceden en esta segunda fase de OSPF. Inicia el proceso el router de la izquierda. Su estado inicial en esta etapa es... Aquí es donde envía una descripción de su base de datos al router vecino. Una vez que el vecino recibe este primer mensaje, se activa en el vecino el estado y envía una descripción de su base de datos al primero. Hasta ahora solo se han dado mensajes de una vía. Apenas ambos routers tienen una descripción de la base de datos de su respectivo vecino, empieza una comunicación de dos vías y ambos alcanzan un estado llamado... Aquí es donde se comparten LSU entre sí. Al finalizar el proceso de envío de LSU, ambos logran completar sus LSDB y es cuando ambos routers alcanzan el estado llamado full. Pero detengamos el carro por un momento. Hasta ahora hemos estado viendo ejemplos con dos routers en una red punto a punto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de un router conectado a un mismo enlace Ethernet? Por ejemplo, varios routers conectados a una misma VLAN o a una misma subred. Pues vamos a ver este escenario. En escenarios donde varios routers OSPF están conectados a un mismo enlace Ethernet, OSPF por defecto debe elegir uno de los routers dentro de la misma subred como router designado, también llamado DR.
Y además, debe elegir otro segundo router como router designado de respaldo, también llamado BDR. Pero vean qué interesante es el proceso de intercambiar LSDB en este tipo de topologías. Anteriormente habíamos visto que este intercambio sucede entre cada par de vecinos o SPF, pero acá la cosa cambia. Este intercambio de base de datos sucede únicamente entre el router designado con cada uno de los demás routers en la misma VLAN. Pero no vayan a creer que este router envía mensajes individuales a cada router. Recuerden que OSPF utiliza direcciones múltiples de destino, así que el DR envía un único mensaje a la dirección 224.0.0.5 y cada router de la topología podrá recibir dicho mensaje. Estos, a su vez, podrán comunicarse con el DR y el BDR haciendo uso de la dirección múltiples 224.0.0.6. Entonces, el DR es el único que puede intercambiar base de datos con los demás routers, y estos últimos solo podrán compartir sus bases de datos con el DR. Entonces, ¿qué es el BDR? Pues este router funcionará como un router de respaldo en caso que el DR falle. El BDR estará listo para tomar su lugar y pasar entonces a ser el DR. Y luego se tendrá que elegir otro BDR. Y recuerden que al finalizar el proceso de intercambio de base de datos, los routers alcanzan un estado full. Pero en este tipo de topologías pasa algo interesante que veremos después de que conozcamos ciertos términos. Veamos, en este tipo de topologías encontramos tres tipos de routers: el DR, el BDR y a los demás routers se les conoce como DR Other. Cada DR Other alcanzará un estado full con su respectivo DR y BDR. Pero si hay más routers en la topología, alcanzará con ellos un estado de two-way. En nuestra topología de ejemplo, si entramos al router E y digitamos el comando show IP OSPF neighbor, podremos ver dos estados full y dos estados two-way. Los estados full serán con los routers A y B, que son el DR y el BDR respectivamente, y los dos estados two-way serán con los routers C y D. En conclusión, en este tipo de topologías, los routers DR Other alcanzan un estado full únicamente con el DR y el BDR, mientras que con los demás routers DR Other solo alcanzan un estado two-way. Listo, con esto damos por finalizado la segunda fase de OSPF. En el próximo video hablaremos de la tercera fase, calculando las mejores rutas aplicando el algoritmo SPF. Hasta entonces.